En la región selvática del este mexicano, Guatemala, Belice y oeste de Honduras, prosperó la cultura maya, con el antecedente de las antiguas culturas de Izapa, Cuello y Caminal Juyú. Una casta sacerdotal radicada en el Petén central sentó bases culturales conservadoras que se mantuvieron vigentes por más de 600 años. El clásico maya presenta dos subperíodos: el temprano, del 300 al 600 después de Cristo, donde se produjo la conquista teotihuacana en Tikal, y el tardío, del 600 al 900 después de Cristo, con aumento en las concentraciones urbanas por el incremento poblacional. En la zona central del Petén y regiones circundantes dominó la cultura tzakol hasta el 600 después de Cristo. Por esa época se construyeron grandes centros templarios y políticos, siendo Tikal y Calakmul los más vastos y poderosos, albergando para el 800 después de Cristo unos 20.000 habitantes, cada uno con un máximo florecimiento económico y cultural. Tikal fue un enclave que por su ubicación estratégica ocupó un lugar preponderante en la intrincada red política y comercial establecida por esa época. En Occidente, la supremacía la lograron Palenque y Yaxchilán. En el norte de la península de Yucatán sobresalió Uxmal, y en el sureste tuvo notoria importancia Copán. Los centros mayas fueron concebidos como autárquicos, donde cada uno mantuvo su independencia. Formaron parte de un complejo sistema de comunicación ideológica, religiosa, mítica, científica, astronómica, matemática, ceremonial y comercial. Los centros principales ejercieron su dominio sobre los secundarios por medio de los enlaces matrimoniales, de las élites gobernantes y la conquista armada. La sociedad maya estaba estratificada en dinastías de reyes, nobles, militares, astrónomos matemáticos, artistas, escribas, artesanos, comerciantes, campesinos y esclavos. Fue gobernada por una aristocracia sacerdotal hereditaria cuya máxima autoridad fue el Xalax Uinik, el hombre verdadero, rey y sumo sacerdote que mantuvo junto a sus asistentes un absoluto monopolio de la escritura, el calendario, la arquitectura y la obra plástica religiosa. Este tipo de organización política, basado en un absoluto control clerical, tuvo éxito durante unos 6 siglos. No está claro cómo lograron la obediencia de sus súbditos, pero ha quedado desmitificado que dicho periodo haya sido de paz y benevolencia. Se pueden decir muchas cosas de los mayas. Basaron su economía en el cultivo del maíz, para el cual utilizaron distintos métodos agrícolas. Además de los caminos, utilizaron los ríos como vía fluvial para transporte de mercancías. Desarrollaron una escritura jeroglífica y escribieron su historia, dogmas y estudios astronómicos en códices, compuestos por hojas de un tipo de papel de corteza vegetal y armados como pequeños biombos. Descollaron en matemáticas, crearon un sistema numérico vigesimal cuyas unidades, hasta 4, eran representadas por puntos y el 5 por una raya. Además concibieron el 0 y su valor posicional. Fueron excelentes astrónomos y constructores de observatorios. Obsesionados por medir el tiempo, se rigieron por 2 calendarios, el solar, de 360 más 5 días, y el lunar, mágico y sagrado, de 260 días. Estos se combinaban de tal manera que para que se repitiera un día, debían transcurrir 52 años de ambos calendarios. Eran politeístas, y sus principales dioses fueron Itzamna, señor de los cielos; Chak, dios de la lluvia; Ajpuch, dios de la muerte; Yunkash, dios del maíz; Shaman Ek, dios de la estrella polar; Ixtel, diosa de las inundaciones y la preñez; e Ixtab, diosa del suicidio. Sobre los motivos que causaron el final del período clásico, solo se tienen conjeturas.
La última estela tiene fecha del año 889 después de Cristo. A partir de ese momento, los centros principales fueron abandonados. Entre las causas estimadas, se suponen un posible colapso agrícola por rebelión campesina, convulsiones sociales o una combinación de ambas. Algunos habitantes permanecieron por la zona acampando en palacios abandonados. En la región norte de la península de Yucatán, los centros Puc y Chenés se mantuvieron ocupados hasta la llegada de los toltecas. A fines del 800 después de Cristo, el mundo clásico entró en una prolongada crisis, que por el 950 después de Cristo colapsó definitivamente. Con Teotihuacán incendiado, los centros mayas abandonados y el Tajín languideciendo, culminó el período clásico. Técnicamente, los mayas se manejaron con recursos y materiales de nivel neolítico, como toda la enorme civilización amerindia. No obstante, esto no impidió las sapientes expresiones logradas con sus preocupaciones metafísicas, astronómicas, matemáticas, estéticas y plásticas. La arquitectura maya tenía un enfoque simbólico y cambiante. A diferencia de otras culturas como los teotihuacanos, tihuanacotas o incas, los mayas no buscaban construir edificios duraderos, sino que los reemplazaban cada cierto tiempo por razones ideológicas, políticas y prácticas. Creían que los edificios y objetos perdían su poder mágico después de un tiempo de uso. La forma y disposición de los edificios mayas era íntima, con muchos detalles y contrastes entre luz y sombra. Su urbanismo a menudo era impulsivo y se regía por su calendario mágico, lo que significaba que la integración de los edificios no siempre se ajustaba a la armonía general del centro ceremonial. La preocupación de los mayas por alinear sus edificios para la observación astronómica puede haber contribuido a esta falta de armonía en el conjunto urbano. En Tikal, la construcción fue dinámica, con transformaciones y ampliaciones que se volvieron cada vez más complejas. Las formas arquitectónicas parecen ser transitorias, cambiando de acuerdo con las necesidades religiosas y funcionales. Todo este proceso parece estar impulsado por una constante evolución, como si la misma naturaleza estuviera involucrada en ello. Se destacan las pirámides Templo 1 y 2. La pirámide Templo 1 establece una verticalidad con 9 taludes que simbolizan los 9 niveles del inframundo. El templo es de gruesos muros con 3 estrechas habitaciones paralelas. Sobre él, una cresta que mostraba el relieve de un personaje. La pirámide Templo 2 difiere del 1 por su pesante masa, pero posee los mismos atributos de los 3 niveles de la realidad. El basamento representa el inframundo, el templo a la tierra y la cresta a la zona celestial. Ambos están enfrentados en la Plaza Mayor. Otro centro maya importante fue Palenque, ubicado en las selvas húmedas de las tierras bajas del este de México. Sus edificios se elevan entre la exuberante vegetación. Su estilo estético es único, caracterizado por una expresión barroca con juegos de luces y sombras, que revela un refinado y profundo sentido íntimo y espiritual. Palenque es una creación lírica y esplendorosa, adaptándose al terreno y al entorno natural. Aquí podemos destacar al Palacio de Palenque, una obra arquitectónica sorprendente con un diseño barroco excepcional y una meticulosa construcción. Su belleza reside en los detalles, como los relieves esculpidos en sus paredes y la singularidad de sus techumbres y caladas cresterías. El palacio fue un lugar de gran importancia para los palencanos, con un complejo habitacional, patios y una torre de 3 pisos que en su parte interior posee relieves de los 9 señores del inframundo. También se destaca la pirámide Templo del Sol, con una planta de 23 por 21 metros y una altura de 19 metros. Está construida sobre 4 plataformas tablero y un basamento. Este templo tuvo funciones dinásticas, míticas y ceremoniales, con representaciones tanto de personajes históricos como de dioses.
además de servir como un marcador astronómico. Su interior es espacioso y funcional, con diferentes áreas destinadas a diversas funciones. Exteriormente, su arquitectura irradia una armonía estructural brillante, fusionada con un modelado que aún muestra signos de vitalidad en la actualidad. Y por último, el Templo de las Inscripciones, uno de los monumentos más impresionantes de Palenque. Se encuentra sobre una base piramidal y alberga una tumba real, perteneciente al gobernante maya Pakal el Grande. En su interior se encontró una serie de inscripciones jeroglíficas que proporcionaron valiosa información sobre la historia de Palenque. El centro maya de Copán es otro a destacar por su originalidad en términos arquitectónicos y escultóricos. Su diseño muestra una coherencia y equilibrio notables. Como Palenque, su urbanismo responde a una estudiada estética morfoespacial. De esta manera, los tipos de obras de protagónico criterio escultórico, modal y estilísticamente híbridos constituyen hechos plásticos de los más notables del conjunto maya. Copán posee edificios templarios con simbólicas fachadas míticas que carecen de cresta y un campo de pelota con diseño y tamaño singular. Finalmente podemos hablar de Uxmal, gran ciudad que se estableció hacia el Clásico tardío, con una óptima organización teocrático-feudal y un sistema social estructurado por grupos Puc y Chenes. Su arquitectura, de modo estético y estilo híbrido, es un paradigma de lo arquitectónico y escultórico. Sus mosaicos, desplegados en frisos rodeando cada edificio, muestran estilos abstracto geométrico y barroco, y mascarones reiterados de Chac, deidad de la lluvia y otros dioses. Son relieves mosaicos armados con pequeñas piedras y ensamblados con un artesanado de gran plasticidad. Ahora bien, no es solo una ornamentación, sino que edificio y friso mosaico son una unidad, una sola corporeidad expresiva. Aquí resaltan la pirámide Templo del Adivino, una edificación singular que resultó de varios rediseños a lo largo del tiempo. Combina elementos de 5 templos construidos por 3 grupos diferentes: el grupo Puc, el Chenes y los toltecas invasores. Como resultado, la pirámide muestra un estilo arquitectónico híbrido, que es íntimo y barroco de manera autóctona, pero con influencias externas. El basamento de la pirámide tiene un poderoso talud, lo que le otorga una presencia monumental y purista. Además, destaca por tener 2 enormes escaleras en sus lados este y oeste, que añaden una imponente característica a la estructura. También se destacan el Cuadrángulo de las Monjas, un conjunto templario y habitacional compuesto por 4 edificios con una gran plaza central, y el Palacio del Gobernador, construido con gruesos muros de mampostería cubierta de bloques calcáreos ortogonales pulidos de varios tonos. Posee además 12 habitaciones. En escultura, los mayas tallaron la piedra y modelaron la arcilla o el estuco, teniendo una definida inclinación por el retrato. Prefirieron el relieve, quizás como efecto de su inspirada vocación de dibujantes. Los principales tipos de obras escultóricas fueron las estelas, monumentos conmemorativos realizados en general con piedras altas y planas, donde se tallaba la imagen de un rey sacerdote, y glifos fechando y relatando hechos políticos del personaje o del sitio. En general se esculpen estelas dinásticas con la imagen de reyes en un estilo artístico complejo y detallado. Estas estelas son prismas monolíticos que se trabajan en sus 4 caras. Los altares, bloques líticos para sacrificios donde se tallaba una temática mítico-religiosa. En el clásico se dispusieron delante de las estelas. Las figurillas, pequeñas esculturas cerámicas modeladas en arcilla y coloreadas, creadas principalmente en la isla de Jaina, al noroeste de la península de Yucatán. Su temática trata personajes de la sociedad maya. Con esta obra se realizó una enorme documentación naturalista, física y psicológica, cuyo sentido y calidad semejan los huacos documentales mochicas
o las obras del occidente mexicano. Las máscaras. Este tipo de trabajo se ejecutó con dos técnicas: las modeladas con estuco, retratos de gran expresividad psicológica realizados con una plástica de sensible voluptuosidad matérica, y las máscaras mortuorias de mosaico, plasmadas con eximio artesanado, para colocar sobre el rostro del difunto. Eran armadas sobre una base ensamblando pequeñas piedras talladas y pegadas. Por último, podemos destacar la cerámica maya. Estas cerámicas son consideradas como importantes obras artísticas en el contexto de las culturas amerindias, al igual que en las culturas nazca, mochica o mixteca. Esto se debe a sus diseños estéticos y excelente artesanía en una amplia variedad de vasijas. Fueron utilizadas como soportes para relieves y dibujos coloreados con una notable sensibilidad. La singular espiritualidad de los dibujantes mayas se reflejó en la vitalidad dinámica de las líneas y los vibrantes grafismos humanistas, incluso al representar temas míticos. Esta iconografía se utilizaba tanto para comunicar una mitología idealizada como para documentar la vida cotidiana de la aristocracia gobernante, quienes utilizaban estas cerámicas como ofrendas o regalos diplomáticos. En la siguiente clase veremos las culturas mesoamericanas más destacadas del periodo postclásico. Hasta la próxima.